Presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en 16 provincias del país, donde se establece el toque de queda de lunes a viernes de 20 horas a 5 de la mañana y confinamiento los sábados y domingos. Firmé un decreto en donde declaramos al Hospital de la Policía en emergencia. Hospital de la Policía se declaró en emergencia ante la escasez de medicamentos e insumos médicos. Laboratorios inconformes con la reducción del costo de pruebas PCR para COVID señalan que no es una medida suficiente para contener la pandemia. Rescatistas continúan la búsqueda de un menor que fue arrastrado por la corriente del río Monjas. 2 personas que también cayeron a la torrente fueron encontradas sin vida. Organización Panamericana de la Salud denuncia venta de vacunas falsas en México, Argentina y Brasil. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. De última hora, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción en 16 provincias del país. El texto señala el toque de queda de lunes a viernes desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana y confinamiento total los sábados y domingos. Estas restricciones rigen hasta el 20 de mayo. Las recomendaciones del COE Nacional en su resolución expresan declarar el estado de excepción en 16 provincias durante 28 días. Entre las zonas de aplicación de la medida está Pichincha. Estas medidas son focalizadas. El estado de excepción por 28 días desde las 20 horas del día viernes 23 de abril hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. Mientras dure el estado de excepción, el toque de queda prohibirá la movilidad de vehículos y personas desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Eso de lunes a viernes. De otra parte, desde el viernes a las 20 horas hasta el día lunes a las 5 de la mañana, el toque de queda será total. Esta medida incluye el feriado del 1 de mayo. Se exceptúan de esta restricción las siguientes personas y actividades: servicio de salud de la red pública integral de la red privada complementaria, seguridad pública privada, servicios de emergencia y agencias de control, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística. Durante la vigencia del estado de excepción para la correcta ejecución de las medidas extraordinarias, se deja sin efecto los salvoconductos emitidos por todos los gobiernos autónomos descentralizados de las 16 provincias indicadas, así como se prohíbe la emisión de nuevos salvoconductos. Ningún COE cantonal puede emitir medidas contrapuestas a las ya dictadas por el COE nacional y los municipios serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las mismas. Esto para evitar confusión en la ciudadanía. Hasta aquí las medidas para las 16 provincias que el COE nacional escogió por su nivel crítico en torno a la situación de la pandemia. Sin embargo, existen restricciones que aplican para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda. Desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves 20 de mayo del 2021 se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado, salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. El COE Nacional pide a la ciudadanía corresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas, pues la indisciplina se ha mantenido durante todo este tiempo. Los datos así lo muestran. Hasta el momento registramos 198.927 aglomeraciones, esto no puede continuar, 62.234 fiestas clandestinas, 418.231 libadores, 366.151 escándalos. La responsabilidad para protegernos, indicaron, es de todos. Informó Javier Rosero. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, expresó que apoyará todas las medidas equilibradas que el COE Nacional y el gobierno central dispongan para combatir la pandemia, pero también señaló que la situación económica no está lista para un confinamiento total. El confinamiento total no es posible en nuestras realidades y no es posible en nuestra economía. Cientos de miles de personas en Quito viven del día a día, de sus actividades diarias. Si no trabajan un día, no comen. Entonces tenemos que apelar a esas medidas equilibradas, intermedias y nuevamente a la conciencia sanitaria. ¿Por qué esperamos que las autoridades tomen medidas drásticas si todos los ciudadanos podemos apoyar? Este documento que el director del Hospital de la Policía hizo un anuncio.
firmé un decreto en donde declaramos al hospital de la policía en emergencia. La situación es igual a la mayoría de los hospitales. Las unidades de cuidados intensivos aquí están llenas desde hace 2 meses. Sí, UCI se encuentra al tope, tenemos 24 espacios ocupados. Inicialmente era una sola área en cuidados intensivos, ahora son 3 con las camas llenas de enfermos, todos intubados con oxígeno tratando de salvarse del virus. En el área COVID pasa lo mismo, todo está copado. Tenemos al momento de 92 camas que tenemos para área COVID, nosotros tenemos 90 ocupadas, tenemos 2 espacios al momento. Considero que ya se van a llenar porque tenemos personas abajo, tenemos aproximadamente 30 personas en las carpas. Es por ello que emitieron esta declaratoria, pues tienen insumos para pocos días. Entre otros son las batas, son los equipamientos, la vestimenta, toda la vestimenta que tiene que ingresar nuestras enfermeras, nuestros médicos, paramédicos, con la finalidad de evitar los contagios, entre otros mascarillas, guantes. Javier Buitrón indica que lo mismo ocurre con las medicinas. Estamos sin medicinas. Tenemos lo básico, lo mínimo, todo lo que tiene que ver medicinas para terapia intensiva, todo lo que es para relajar al paciente, para dormir al paciente. La declaratoria permitirá entonces una adquisición directa de lo faltante. Y esto implica que nosotros podamos realizar los procesos en forma inmediata, las adquisiciones en forma inmediata, es decir, máximo nos tardaría unos 8 días para nosotros adquirir los productos. Y la situación se agrava con el paso del tiempo. Reciben diariamente enfermos con cuadros respiratorios más graves. Tenemos un promedio de unas 15-20 personas que ingresan. Son pacientes jóvenes, edades de variantes entre 18, 20 años hasta edades de 85, 87 años. Informó Marilyn Jaramillo. Laboratorios privados expresan que controlar el costo de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 no es suficiente para mitigar el problema de la pandemia. Además indican que no han conocido si la medida fue tomada de manera técnica, incorporando los costos adicionales del procesamiento de las pruebas. La resolución fue tomada tras un análisis técnico emprendido por la Subcomisión de Tarifario de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, misma que determinó que el costo de una prueba RT-PCR hisopado tendrá el valor de $45.08 en todo el país. Así lo informó el ministro de Salud, Camilo Salinas. Hicimos un comité técnico de evaluación y se tomó la indicación ayer ya a firmar el acuerdo ministerial. Fue de la evaluación técnica de los costos de las pruebas RT-PCR hisopado nasofaríngeo. Explicó que el Ministerio de Salud está realizando los instructivos pertinentes para dar a conocer a los laboratorios antes de que sea publicado en el registro oficial, y dijo que tiene conocimiento de que algunos laboratorios ya han actualizado sus precios ante lo pronunciado. Y ya estamos haciendo los instructivos locales territoriales porque ya algunos, hoy día tengo el reporte, algunos laboratorios privados que tenían costo de 80, ya me están reportando que están en $45. Representantes de laboratorios privados dicen que esperan que la medida haya tomado en cuenta varios detalles técnicos y logísticos que también incidirían en el costo de las mismas. Sería interesante conocer ciertos detalles que me imagino deben haberse analizado para tomar esta decisión. Por ejemplo, en el mercado de conocimiento público existen diferentes reactivos para el procesamiento de las pruebas PCR. Indican que controlar el costo de las pruebas no sería una medida suficiente para mitigar la situación actual de la pandemia. El problema de fondo hoy por hoy vemos que es una sobredemanda de camas de cuidados intensivos. El problema de fondo es... Expresan que se debió tomar en cuenta un rango de precios, mismo que diferencie los servicios y especialidades que brindan cada uno de los laboratorios privados. Informó Mauricio Sánchez. Personas con discapacidad severa fueron prioridad en la jornada de vacunación de este miércoles. El primer mandatario junto a la primera dama constataron el proceso de inoculación. Además arrancó la inmunización al personal policial en la capital, quienes constan en la fase 1. Anita Coyaguazo se llevó una gran sorpresa cuando una brigada del programa médico del barrio y de Las Manuelas llegó hasta la puerta de su casa para inocular a su hijo, Javier Combal, de 33 años, quien tiene discapacidad intelectual severa del 87%. Muy feliz porque ya él con la vacuna ya estoy segura que va a poder estar bien.
Esta vez las brigadas recorrieron vacunando a este grupo vulnerable de la población en el sector de Monjas al sur de Quito. Al evento asistió el presidente Lenín Moreno junto a su esposa Rocío González, presidenta del comité Plan Toda una Vida, quienes constataron el desarrollo del proceso. Nos hemos planteado, sí, vacunar a no menos de 6.000 personas durante esta semana. Para eso nosotros vamos a comenzar con las personas con discapacidad severa. Aunque la vacunación a personas con discapacidad, quienes constan en la fase 1, arrancó hace 2 semanas, la disposición, según el primer mandatario, es masificar la inoculación, por lo cual anunciaron que en la próxima semana iniciará el agendamiento de citas. No hace falta que se inscriban. La vacunación será a través de los registros administrativos que tenemos y de esa manera se hará el agendamiento a través de CNT, llegará el mensaje como ha sucedido con los adultos mayores. En este marco se anunció que la próxima semana se habilitará una plataforma para actualizar los datos de las personas con discapacidad. Otro sector de la población que también consta en la fase 1 son los servidores policiales. Luego que la vacunación se abrió en provincias como Guayas y Manabí, este miércoles se extendió a los uniformados en la capital. Una alegría el recibir esta vacuna, una esperanza más. Con más seguridad para realizar nuestro trabajo es de primera línea, estamos directamente trabajando con lo que son levantamientos de cadáveres extrahospitalarios. Para ello, la institución policial junto al Ministerio de Salud han habilitado 4 puntos, en el Distrito Metropolitano de Quito o Antiguo Regimiento Quito, Distrito de Policía Quitumbe, Escuela de Estado Mayor y Escuela Superior de Policía. Va primero el eje preventivo, que es el más importante, el que está prácticamente en contacto directo con la población. Estamos vacunando 5.460 miembros de la policía, ¿no? Haciéndolo por día más o menos 1.750. En Quito informó Adriana Rojas. En horas de la tarde de este miércoles se registró aglomeración de personas en el Centro de Exposiciones Quito, donde se desarrolla el plan de vacunación. Denuncias en redes sociales evidenciaron que adultos mayores esperaron en los exteriores de este recinto bajo la lluvia para ser inoculados. En respuesta, el ministro de Salud mencionó: he dispuesto la remoción inmediata de la autoridad que estuvo al frente de este punto de vacunación. Es inadmisible que nuestros adultos mayores esperen de pie y con lluvia. Mi compromiso es humanizar la salud de los ecuatorianos. Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el país y la declaratoria de semáforo rojo en Santa Rosa, el alcalde creó el primer banco de oxígeno municipal en la provincia del Oro, proyecto que beneficiará a cerca de 100 familias. La escasez de oxígeno en los centros de salud de Santa Rosa, en la provincia del Oro, y sobre todo por los elevados costos que estos representan, hizo que el alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, implemente el primer banco de oxígeno, donde se han instalado 55 tanques. Hay problema, hay reventa de este producto, por lo tanto hemos buscado y hemos hecho las gestiones necesarias algunas semanas atrás y que hoy hemos podido tener el resultado positivo, creando un banco de oxígeno medicinal para la ciudadanía de escasos recursos que tenga problemas para conseguir este elemento que les permite salvar la vida. Los requisitos para acceder a este beneficio son copia de cédula del paciente, copia de la planilla de servicios básicos, diagnóstico del médico requiriendo el oxígeno, firma de acta de compromiso de responsabilidad para la devolución del tanque de oxígeno con su respectivo código. Se va la vida en las manos prácticamente y es algo desesperante para todos los miembros de la familia, indudablemente para el paciente perder la vida, algo tan preciado, tan hermoso. La iniciativa es muy buena porque habemos personas, o sea, como nosotros, que en este momento entramos en un poco de desesperación por la cuestión del dinero y por la escasez del oxígeno, o sea, y la recarga, que a veces están exagerados los precios. Entonces esto está muy bueno. Esta área tiene como objetivo brindar terapia especializada para recuperar, mantener y mejorar las capacidades que el paciente necesita. No obstante, desde la semana pasada, en el Cantón Santa Rosa se han vacunado a más de 5.000 adultos mayores y personas que siguen en primera línea, informó Carlos Julio Gurumendi. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la venta de vacunas falsas en varios países sudamericanos. Por otro lado, el gobierno colombiano autorizó la adquisición de dosis por parte del sector privado. Se trataría de Argentina, Brasil y México. En estos países existiría una oferta de vacunas falsas contra el COVID-19, lo cual representaría un grave problema a nivel sanitario. Así lo aseguró Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud.
Los mercados ilegales ofrecen vacunas que probablemente son falsificadas, no son la vacuna real. O tal vez las están robando de un centro de salud y nadie puede asegurar que estén almacenadas correctamente. En México las dosis corresponderían al laboratorio de Pfizer y en los demás países se desconoce. Aún así, las autoridades insistieron en que solo se puede confiar en las vacunas administradas por los entes reguladores, porque solo estas tienen la garantía de ser seguras y eficaces y haber sido conservadas en las condiciones adecuadas. Esto ocurre cuando el panorama a nivel mundial es preocupante. En Argentina, la segunda ola de la pandemia ha hecho que los casos se tripliquen en un mes. Hasta la fecha hay 2.8 millones de infecciones. Y que hablar de los fallecidos, que suman más de 60.000. La amenaza de un tsunami golpea las puertas de hospitales que están al borde del colapso. Y es por esto que desde el viernes pasado rigen restricciones. Entre ellas está la suspensión de clases. Pero la ciudad de Buenos Aires ha desafiado la medida con cacerolazos y abriendo nuevamente las escuelas. En Colombia, el gobierno autorizó la compra e importación de vacunas contra el coronavirus por parte de empresas y entidades privadas. Según autoridades, la aplicación de las dosis deberá ser gratuita para personas quienes tengan vínculo laboral con empresas, y estas tendrán que cumplir los reglamentos del Plan Nacional de Vacunación. Mientras tanto, en Francia, Disneylandia, París, la mayor atracción turística de Europa, cerrada desde fines de octubre por la pandemia, se convertirá a partir de este sábado en un centro de vacunación masiva contra el coronavirus. Con esto se pretende frenar la propagación del virus. En ese sentido, Francia impuso restricciones a viajes de la India, país considerado uno de los más afectados por la pandemia. Informó Ismenia Solórzano. La crisis sanitaria se agrava en la India con un nuevo récord de contagios y fallecidos. En medio de esta crítica situación, en un hospital del país, una falla de oxígeno acabó con la vida de 22 pacientes críticos con COVID-19. Es el hospital de Zakir Hussain del estado de Maharashtra al oeste de la India. Allí se observa cómo equipos de rescate e incluso los propios habitantes intentan luchar contra una densa cortina de humo blanco proveniente de uno de los tanques externos del hospital, pero es imposible. Y es que todo ocurrió cuando una fuga de un tanque de oxígeno provocó el corte del suministro a decenas de enfermos graves con COVID-19 conectados a respiradores. La tragedia dejó como saldo 22 pacientes fallecidos. Esto se da cuando la India atraviesa sus momentos más críticos de la pandemia. Para ser exactos, la segunda ola de COVID-19, considerada más agresiva que la primera. Solo en las últimas 24 horas, más de 300.000 personas dieron positivo al virus, y hospitales de ciudades como Nueva Delhi cada vez informan que se quedan sin oxígeno. Las autoridades atribuyen que este colapso se debe a una doble mutación del virus. El país está librando una vez más una gran batalla contra el coronavirus. La situación estuvo bajo control hasta hace unas semanas, y luego esta segunda ola de coronavirus llegó como un huracán. Y es por eso que los diferentes estados han impuesto restricciones. Nueva Delhi, por ejemplo, junto a otras localidades, están confinadas por una semana. Aún así, los problemas persisten. La producción de medicamentos esenciales se han suspendido en algunas fábricas y los hospitales ya no dan para más. La mayoría de los pacientes están siendo reenviados a sus casas porque no tenemos suficiente oxígeno y remdesivir para tratarlos. India es el segundo país más afectado por el COVID-19 después de Estados Unidos. Hasta la fecha suma más de 15 millones de contagios y los fallecidos superan los 182.000. Expertos además atribuyen la crítica situación a concentraciones multitudinarias, festivales religiosos, actos políticos y bodas que se han llevado a cabo durante las últimas semanas. Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de tema. Unión por la Esperanza, UNES, que auspicia al correísmo, presentó en el Consejo Nacional Electoral un recurso de objeción a la proclamación de resultados presidenciales. Demanda la apertura de 1.520 actas y el recuento de votos en Pichincha, Guayas y Manabí. Los correístas, agrupados en Unión por la Esperanza UNES, al parecer quieren acortar el margen con que Guillermo Lasso les ganó la presidencia de la República. En respuesta presentaron un recurso de objeción en el Consejo Nacional Electoral CNE. Objetando 1.520 actas en las cuales hemos encontrado inconsistencias. Estas inconsistencias tendrán que ser procesadas. Que sería en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, a pesar que los cálculos que han hecho no les ayudarían mucho. Nosotros creemos que eso puede variar alrededor de medio punto, un punto. No es el tema que varíe el resultado. El tema es que se legitime y se transparente
las elecciones. De no tener respuesta en el máximo organismo electoral, alistan carpeta para acudir al Tribunal Contencioso Electoral TSE con una apelación, como les faculta la ley, y dentro de los plazos establecidos en el Código de la Democracia, luego que el pasado domingo se proclamaron los resultados oficiales. En el organismo también han presentado una aclaración a la recusación en torno a la pretensión de abrir urnas en la provincia de Manabí, lo que para ellos no es legal y podría dejar afuera al asambleísta electo Joao Acuña. Hemos ganado contundentemente y hemos obtenido 7 de nuevos asambleístas en la provincia de Manabí. Estaremos vigilantes, que se respete la democracia, que se respete la voluntad del pueblo manabita. ¿Qué es lo que intentan? Tomarse al margen de la ley una curul que no ha sido ganada en las urnas. Como llegaron al TSE en Quito de forma pacífica, se fueron a la espera de respuestas a su favor, informó Héctor Romero. Inició el proceso de transición en la Asamblea Nacional. Los 3 legisladores más votados y los jefes de bancadas participan en capacitaciones. La preparación de la sesión inaugural está prevista para el 14 de mayo. El actual presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunió con los 3 legisladores que alcanzaron el mayor número de votos en las elecciones. Ellos son Pierina Correa por UNES, Salvador Quispe por Pachacutic y Vilma Andrade por la Izquierda Democrática. Hemos creído conveniente que esta Asamblea Nacional inicie una transición ordenada en el proceso de este nuevo periodo legislativo. Correa, Quispe y Andrade definen sus posturas de conversaciones y alianzas para la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con todos los bloques, estamos conversando con todos los legisladores que integran este nuevo periodo para poder consensuar, privilegiando siempre lo que mejor sea para el pueblo ecuatoriano. Y nosotros invitamos a seguir conversando con todas las bancadas legislativas. Ojalá logremos tener una sola agenda legislativa de toda la Asamblea Nacional para todo el Ecuador. Nosotros vamos a intensificar los diálogos con el bloque oficialista, con el bloque de la Alianza Partido Social Cristiano, creo. Sin embargo, Vilma Andrade marcó ciertos límites. Izquierda Democrática no apoyará una candidatura del movimiento UNES. En la reunión también participaron los representantes de las diferentes bancadas. Tras las reformas a la función legislativa, se producirán cambios en la nueva Asamblea Nacional. Aquí en el Palacio Legislativo, las autoridades analizan las medidas de bioseguridad para la sesión inaugural de este 14 de mayo. Hemos solicitado al COE Nacional que nos establezca los protocolos que garanticen la presencia, ya sea parcial o total, de asambleístas el próximo 14 y 24 de mayo en los eventos oficiales, tanto del nuevo Parlamento como de la posesión del nuevo presidente de la República, y estamos a la espera. Pierina Correa será quien presidirá la sesión del próximo 14 de mayo, en donde se designarán a las 7 nuevas autoridades de la función legislativa, informó Valeria Navarro. Un nuevo pedido de remoción del alcalde Jorge Yunda fue presentado en el municipio de Quito por parte de un colectivo ciudadano. El burgomaestre señaló, además de su excusa, que otros concejales también tendrían que excusarse, ya que según él habrían emitido criterios anticipados. El municipio capitalino pasa nuevamente por un pedido que busca la salida del alcalde Jorge Yunda. Esta vez el colectivo Quito Unido presentó por segunda ocasión una solicitud para que se trate la remoción del burgomaestre por varios motivos, entre los que constarían presuntos actos de corrupción en la compra de insumos durante la pandemia. Dentro de las 8 causales que establece el COTAD para la remoción del alcalde hemos invocado 2. La letra C, que es el incumplimiento a la ley y a la normativa adoptada por el municipio para su funcionamiento, y la letra D, que es el mal manejo de recursos y de fondos municipales. El alcalde Yunda dijo que una vez conocida la petición, convocará una reunión de la comisión de mesa para excusarse al tratarse de un pedido en su contra, pero que también se tendrían que excusar otros ediles que forman parte de la misma, ya que a decir de Yunda, han anticipado su criterio con respecto a su salida. Bueno, entiendo que este es un tema jurídico. Yo tengo que excusarme, pero también tienen que excusarse los señores concejales que ya han emitido un juicio de valor.
quienes me van a juzgar no tienen que haber adelantado un criterio. Si ya me han condenado, si ya me han juzgado, ellos no podrían ser mis jueces. Además del alcalde, la comisión de mesa está integrada por el vicealcalde Santiago Guarderas y los ediles Mónica Sandoval y Fernando Morales. Este último dijo que los miembros no tienen motivo para excusarse, ya que ninguno se ha pronunciado sobre el proceso. La comisión de mesa, los miembros, en ningún momento nos hemos pronunciado sobre este proceso, ni siquiera tenemos conocimiento del contenido de estos elementos que han presentado los vecinos. Una vez conocida la petición por la comisión de mesa, existe un plazo de 5 días para que el alcalde se excuse, se convoque a Consejo Metropolitano para elegir un nuevo miembro de la comisión y ésta elabore un informe para calificar o no la solicitud. Informó Mauricio Sánchez. Más adelante, rescatistas continúan a búsqueda de un menor que fue arrastrado por el río Monjas. 2 personas que también cayeron a la corriente fueron encontradas sin vida. Los detalles en breves minutos. Nuevas inundaciones afectaron a 140 familias de comunidades indígenas de Pastaza. El desbordamiento de sus aguas destruyó sus cultivos que sirven para su alimentación. Las lluvias siguen cayendo con intensidad en medio de la selva amazónica. En Pastaza, provocaron la creciente de los ríos Curaray y su afluente, Villano, que se desbordaron, inundando sus riberas y dejando a su paso la destrucción de hectáreas de cultivos propios de la zona, como yuca, papachina, plátano, maíz, frutas, que son el sustento principal de más de 100 familias de 10 comunidades afectadas. Así están creciendo poco a poco, están tapando, pero casi toditos están tapando ya. En un sector de Villano, una vivienda sufrió los embates de la corriente y quedó inhabitable. Las precipitaciones que se prolongaron por horas ya alertaron a los ribereños que temían, como sucedió antes, que en cualquier momento el nivel del agua suba y por eso se preparan, evitando que haya desgracias personales. Por suerte la inundación se dio en la mañana, en horas del día, pero manifiestan que 2 niños casi se ahogaron. El llamado de auxilio emitido desde la selva activó a las instituciones de respuesta inmediata de gestión de riesgos, como la del municipio del Cantón Pastaza. Su personal recorrió las áreas afectadas. Al bajar el espejo del agua, permitió mirar áreas desoladas que quedaron cubiertas de lodo que enterraba las plantaciones. En los sectores inundados, entregaron 140 ayudas humanitarias. Inundaciones que se han suscitado, producto del desbordamiento del río Villano, en lo concerniente a la parroquia Sarayaco, y río Curaray en lo concerniente a la parroquia Montal. Por ahora, deberán dedicarse a la caza y la pesca para alimentar a sus familias, informó Anabel Belín. Las intensas lluvias registradas en Quito durante la tarde de este miércoles causaron inundaciones en vías y viviendas al sur, cubrieron las aceras de granizo en el norte y causaron el derrumbe de un alud de tierra en el Valle de los Chillos. El Centro de Operaciones de Emergencia de Quito, a través de reportes del INAMI, informó sobre tormentas eléctricas en los valles durante la tarde del miércoles 21 de abril. Y es que las intensas precipitaciones registradas en la capital de la República derivaron en moderadas inundaciones a lo largo de toda la urbe. En consecuencia, el ECU 911 recibió 38 alertas por acumulación de agua. En la avenida Napo, sector de la Villaflora, frente al Centro de Atención Ambulatoria del IES, se observó un caudal que bajaba por la vía, lo cual obligó a los vendedores ambulantes a retirar sus puestos y ralentizó el tráfico en la zona. Alrededor de este barrio, los vehículos tuvieron que atravesar piscinas de agua que se formaron tras el aguacero. Mientras que en Chillogallo, personal de bomberos acudieron a realizar las labores de limpieza y desalojo de agua en una vivienda de adultos mayores. Acción que repitieron en Barrio Nuevo, en donde también destaparon varios sumideros. Del otro lado, el norte de Quito se vistió de blanco por unas horas, al cubrirse las veredas y calles por una capa de granizo. En el Valle de los Chillos, en cambio, en la vía Princesa Toa a la altura de Conocoto, la fuerza de la lluvia causó el derrumbe de una luz de tierra, bloqueando la circulación en ambos sentidos. Informó Paola Castillo. Continúa la búsqueda del menor de edad que fue arrastrado por la crecida del río Monjas. La familia del pequeño decidió colaborar en el rescate.
Las autoridades desplegaron equipos por tierra y aire para dar con el paradero del niño de 13 años. Al menos 40 personas se agruparon para buscar al pequeño Tadeo, quien fue arrastrado por la crecida del río Monjas en el sector de La Esperanza del Condado la tarde de este martes. Según narraron las autoridades, el pequeño recolectaba tubos junto a 2 personas, cuando sorpresivamente el agua sobrepasó la capacidad del colector y se lo llevó. En el lugar, ese momento no llovía. Fue cuestión de minutos que el nivel del agua subió y estas 3 personas que estaban en la parte baja de la quebrada fueron arrastradas. Desde el amanecer, los familiares del pequeño que viajaron desde Saquisilí junto a los bomberos removían cada piedra y basura para encontrarlo. Avanzamos a salir aproximadamente a las 6 de la noche. Llegamos, usted sabe, por estas lluvias, por estas enfermedades. Tocó de coordinar para poder salir. Llegué casi aproximadamente 9 de la noche. Es mi sobrino que se ha perdido y todavía no se encuentra. La disposición fue desplegar equipos de rescate y montar un puesto de mando unificado hasta hallar al menor. En 3 sectores. La primera desde el sector de La Esperanza hasta donde estamos en este momento. De aquí vamos a avanzar algunos kilómetros hacia el sector de Puzuquí y el tercer bloque que se va a buscar es más o menos hasta el sector de la mitad del mundo, hasta donde existe una rejilla de una hidroeléctrica pequeña que es en la boca Toma Vicuña. En tanto, la Secretaría de Seguridad activó el fondo humanitario para las familias de las otras 2 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en la noche a orillas del río Monjas. Colaborar con todos los gastos mortuorios a los familiares. Información municipal señaló que al momento las viviendas ubicadas en la zona no están en riesgo eminente, informó Sofía Vintimilla. Más adelante detienen a una segunda persona por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en un basurero al sur de Quito. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. 2 personas más fueron detenidas la madrugada de este miércoles, sospechosas del asesinato de una mujer hallada desmembrada al sur de Quito el pasado 11 de abril. La víctima tenía 24 años de edad y sus restos fueron encontrados en un balde de basura. Es el momento en el que la policía se lleva a uno de los sospechosos detenidos, y es que el crimen de Alison S., de 24 años, se va resolviendo. Su cuerpo fue hallado el pasado 11 de abril en un balde de basura junto a un contenedor, esto en el sector de Solanda, sur de la ciudad capital. En la madrugada de este miércoles cayeron 2 sospechosos más. Se procede al allanamiento de un inmueble en el sector de Solanda, donde se logra la detención de 2 ciudadanos también involucrados en este hecho delictivo. En total son 3 los detenidos por el crimen. El 17 de abril se capturó a Alex Fernando, de 34 años. Las 2 personas detenidas responden a los nombres de José Alejandro M., de nacionalidad ecuatoriana, de 35 años, posee antecedentes por hurto en el 2014, robo en el 2015. Y Mayra Jimena M., de nacionalidad ecuatoriana, de 53 años, posee antecedentes por estafa en 1995, falsificación de firmas, actas, escrituras, documentos públicos en el 2004, tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización en el 2009. Todos los involucrados y la fallecida al parecer estaban en el mismo inmueble cuando ocurrió una riña a causa de un posible consumo de drogas. Fue allí cuando, en uso de una sierra, se la desmembró. Para luego ser trasladados por unos de ellos al recipiente metálico donde fueron depositados los restos. La policía realizó labores exhaustivos de investigación para dar con los sospechosos, informó Marilyn Jaramillo. En los últimos días, el índice de muertes violentas en la zona 8 se ha incrementado con valores muy por encima de lo registrado en el mismo periodo del 2020. Llegan en auto, se bajan varios tipos armados y disparan sin control en contra de todos. Es parte de las crónicas registradas en los últimos días en Guayaquil y otros sectores de la zona 8, hechos violentos que dejan como resultado múltiples crímenes. Sí, vemos de que incluso ya están ocupando armas más sofisticadas, munición más sofisticada. Con estos últimos acontecimientos, la cifra de muertes violentas en la zona 8 empieza a elevarse por encima de lo registrado durante el mismo periodo en el 2020.
Por ejemplo, hasta el martes 20 de abril, la zona 8 registraba un total de 165 muertes violentas, mientras que apenas llegó a 103 durante el mismo periodo del 2020. Algunos factores contribuyen a ese aumento. Uno de ellos es el hecho de que para esta época en el año anterior, el Ecuador vivía bajo confinamiento y los delitos se redujeron casi a cero durante varios días. La muerte de JL también desató una serie de crímenes relacionados a la disputa por conquistar el poder por encima de estos grupos, los mismos que ya existían pero bajo la figura de un solo líder. Hechos violentos perpetrados por grupos delictivos que están disputándose el territorio por la oferta de drogas. Están disputándose también la hegemonía del poder dentro de estos grupos. Otro factor es la violencia con la cual se están atacando. Parece que atrás quedó la figura de aquel sicario que llegaba en solitario, sacaba su arma de fuego y disparaba en contra de un solo objetivo. Ahora en cambio llegan en grupos de 3 o 4 sujetos armados y abren fuego sin tener precaución de quienes son realmente culpables o inocentes. El 47% de personas que fueron víctimas en este conflicto que existe entre bandas registran antecedentes delictivos. Mientras tanto, la Policía Nacional asegura que continúa su lucha en contra de estas organizaciones. Informó José Morales. 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína se decomisaron durante un operativo militar en la provincia de Sucumbíos. Una persona resultó herida luego del enfrentamiento armado que se produjo al notar la presencia militar. 500 kilos de clorhidrato de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros, una embarcación de 8 metros de calado con capacidad para 20 personas, un motor fuera de borda, 2 camionetas y un muelle improvisado en la ribera del río Charapas fueron localizados mientras se realizaban operaciones militares de vigilancia en el sector de Santa Marianita, provincia de Sucumbíos. Aproximadamente a las 20 horas, una patrulla de la Brigada de Selva número 19 Napo divisó una embarcación en donde ciudadanos estaban desembarcando unos bultos negros. Tenemos más de media tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Las personas que se encontraban custodiando la embarcación, al percatarse de la presencia militar, abrieron fuego, el mismo que fue repelido por los efectivos militares, dando como resultado una persona herida. Tenemos 2 aprendidos, uno de los aprendidos está herido, fue evacuado para precautelar su integridad. Está herido porque cuando vieron la presencia militar empezaron a disparar y nuestro personal tuvo que defenderse. Se presume que el alcaloide habría sido transportado desde el vecino país de Colombia. Sabemos que se cruzó desde el otro lado, porque en nuestro territorio no existe ninguna plantación. Con este operativo se retiran del mercado un aproximado de 5 millones de dosis que habrían estado destinadas para el consumo interno. Desde Lago Agrio informó Emilio Albán Sánchez. A pesar del anuncio de un incremento del 15% en la transportación inter e intraprovincial, ahora una parte de conductores no están de acuerdo con el alza, pues aseguran que perjudica al usuario. Al contrario, demandan el congelamiento del precio de los combustibles. El rechazo de la colectividad es generalizado por el anunciado incremento de la tarifa de la transportación interprovincial e intraprovincial en un 15% a partir del 1 de mayo. Pues sí nos afectaría porque es casi el incremento de $1 más aproximadamente del pasaje normal que se paga. ¿Y usted siempre está viajando frecuentemente? Sí, frecuentemente también viajo. ¿Por cuestiones de trabajo? Por cuestiones de estudio o de trabajo también. Ya. Y esto nos afecta al bolsillo de cada uno. Deberían tomar en cuenta la opinión de las personas para luego hacer la alza de los pasajes porque muchas personas no tienen mucho recurso para poder pagar el porcentaje que van a subir. La economía de la semana que me mandan a la universidad me afecta. ¿Y ahora qué va a hacer? Nada, ver lo que pasa ya con esta economía. ¿Comer menos? Comer menos. Los transportistas saben que las críticas van dirigidas en su contra. Por eso ahora se presentan con un discurso salomónico. Realmente hemos visto que no es procedente afectar a los ciudadanos ecuatorianos, que no es procedente incrementar las tarifas a los ciudadanos ecuatorianos. Y más que posición de hermandad parecería ser calculada.
ya que un sector de la transportación acordó con el régimen elevar las tarifas, a las que ahora dicen no. Que nosotros no queremos incremento de tarifas. Creemos que con la realidad social y económica que estamos viviendo, el incremento de tarifas es letra muerta, porque no hay demanda. Hay una sobreoferta de servicio, dada la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Por eso la mejor estrategia parecería ser otra, donde les generaría mayores ingresos. Envían un exhorto al presidente Lenín Moreno. Solicitarle el congelamiento del precio de todos los combustibles del Ecuador y que para no afectar a los ciudadanos ecuatorianos incrementando tarifas, se vuelva al precio anterior al mes de octubre, tanto en el diésel, en la gasolina extra y también en la gasolina súper. El martes se anunció el incremento. El miércoles dicen que no. Habrá que esperar a ver qué pasa este jueves, informó Héctor Romero. Y con esto nos despedimos, amigos, recordándoles que entra en vigencia este 23 de abril hasta el 20 de mayo los toques de queda dentro del estado de excepción, de lunes a viernes de 20 horas a 5 de la mañana, mientras que los fines de semana toque total, ininterrumpidamente, todo el día, a tomar las debidas precauciones y sobre todo a respetar estas nuevas medidas de bioseguridad. Un abrazo grande. Poder volver a vivir. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin nada.